Bueno, la música fue algo curioso porque yo me dediqué toda la vida, bueno, yo crecí en una finca, pero me dediqué desde a partir de los 13, 14 años a entrenar toda mi vida fútbol. La música me empezó a gustar más o menos desde los 15 años. Ni siquiera empecé a cantar, no sabía tocar un instrumento, nada, solamente el gusto como tal musical a los 15 años y eso fue como empecé. ¿Tu familia te apoyó en esto o estás en desacuerdo? No, mi familia me apoya. Digamos que mi papá no es una de las personas que me dijo dedíquese 100% a la música, todo, pero sí es una persona que me apoya también. Mi familia me apoya, la verdad, sí, yo no puedo decir que no. ¿Y has compuesto canciones? Sí. Ujú. Hay una que yo soy cristiano, eh, asisto a una iglesia obviamente. En la iglesia pues tengo la oportunidad de servir en la música, que es lo que me gusta y que es lo que Dios me regaló. Y, pues en medio de todo eso hay una canción que compuse que va dirigida a Dios. ¿Hay algún artista con el que te identifiques? Sí, hay un artista que me gusta muchísimo, pues la música es o sea, mucho nivel, se llama John Mayer. Y no sé si llamarle artista, pero una persona que me interesa mucho la música, la forma como hace las cosas, se llama Juan Muñoz. ¿Y qué has tenido que sacrificar por lo que haces? Pues la música es algo que en este momento yo tengo dentro de mí y hay muchas cosas que no les llamaría sacrificios, pero si hablamos ya como tal de sacrificios, tal vez digamos muchas veces tener que guardarme o evitar salir con mis amigos porque tengo que estudiar, porque sé que tengo que estudiar para el día que vaya a tocar en la iglesia, para los ensayos. Generalmente cuando yo empecé cuando uno empieza a tocar un instrumento y no sabe nada, y más si aprende solo y es empírico, es a veces un poco más complicado. Entonces cuando yo empecé a aprender, recuerdo mucho que yo, para empezar a tocar las cuerdas y todo eso, todo lo que tiene que ver con la armonía de la guitarra, todo ese tipo de cosas, duraba hasta la madrugada muchas veces aprendiendo a hacer cosas, porque a veces no tenía el tiempo durante todo el día, incluso muchas veces me quedé a la madrugada y sin dormir por aprender cosas también en la voz. Hablando de tu estilo en particular, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, principalmente llegué sí, al estilo o al gusto musical del que me gusta ahora, por cómo me sentía cuando lo escuchaba o cómo me sentía cuando lo estudiaba, que es como el gusto musical que tiene cada persona. Sí hay muchísima música, pero principalmente como yo llegué al gusto que tengo, era porque al escucharlo me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con el juego de voces, la armonía, todo lo que tiene que ver con la parte de técnica vocal, ese tipo de cositas. Y digamos que en el pop, en la balada y pop rock, pop boom, hay muchos géneros en los que la voz predomina bastante y se juega muchísimo, y ese es el estilo que me gusta a mí. También me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la parte acústica. Y hablando del futuro, ¿qué tienes en mente? Tengo un proyecto con una amiga principalmente que está comenzando poco a poco. Em, Nosotros los dos somos cristianos, digamos que lo que nos va a impulsar a nosotros a hacer música es principalmente Dios, porque hay mucha gente que hace música y hay gente muy buena y hay gente mejor que uno. Entonces lo que nos va a impulsar, lo que nos interesa a nosotros como tal es en el centro de lo que vamos a hacer es Dios, y a futuro tenemos pensado eh, que la música que hagamos impacte, digamos, a muchísimas personas y que no sea solamente música como tal, porque música hay mucha, sino que sea algo que cambie la vida o el pensamiento de una persona. Es un proyecto que tengo con ella y estamos comenzando poco a poco. La idea es sacarlo de nosotros eh, y hacer muchísimas más cosas. ¿Qué te inspira a componer música? Uno puede componer sobre muchísimas cosas. Hay gente que le compone al despecho, hay gente que le compone al amor, hay gente que le compone a Dios. En este caso, a mí lo que me impulsa es Dios, así suene tal vez un poco místico esa palabra, pero es lo que me impulsa para componer música. También eh, la amistad, el amor que hay de una persona a otra, no necesariamente de pareja, pero que también es muy importante, sino
la amistad, la familia. Me interesa muchísimo esa parte y lo que me inspira como tal es ese trasfondo que hay detrás de cada persona para sacar tal vez lo que no le dice a nadie. Y muchas veces uno en la música encuentra eso. Entonces uno, por ejemplo, la canción que yo compuse como tal es algo que no fue compuesto como tal, sino fue una oración que yo hice cantada para dejarlo un poquito más claro. ¿Y qué crees que se necesita para ser músico? Obviamente, algo muy obvio que es el talento, que no toda la gente sale con cierto talento natural para hacer las cosas, aunque obviamente cualquier persona puede desarrollarlo por medio de horas y horas de estudio, desarrollar la habilidad para ser mejor en lo que hace. Pero yo creo que para ser músico, o sea, solamente para enfocarse en ser un músico, uno necesita ser muy paciente, la verdad. Muy paciente porque cuando uno está empezando a hacer las cosas no siempre van a salir como uno quiere y muchas veces se puede frustrar a una persona por no aprender a hacer algo que quiere en una guitarra o por no llegar a una nota en una voz. Yo creo que para ser músico se requiere paciencia, paciencia y amor por lo que se hace, como todo. ¿Qué opinas de la relación entre la imagen del artista con el talento? Yo creo que, o sea, visualmente en el mundo es muy importante porque no es lo mismo que tú escuches, por ejemplo, la voz de Juanes una persona, un ejemplo, una persona tal vez de bajos recursos o una persona que físicamente no sea tan atractiva, a que escuches a Juanes, que es un man que ya tiene mucho recorrido y que la parte visual le ayuda muchísimo, su físico le ayuda muchísimo y todo lo que tiene que ver en la música, eso es muy importante, o sea, es muy importante para el mundo, pero obviamente sí hay gente que valora muchísimo más como tal el talento y eso a mí también me importa más. ¿Y qué es lo más difícil de lo que haces? Digamos que lo más difícil de lo que yo he hecho hasta ahora es como tener la paciencia para que a uno le salgan las cosas, porque digamos que de pequeño no naces con el super talento, sino que a veces tienes que estudiar y tienes que prepararte para que te salga una u otra canción. Entonces, yo creo que lo más difícil tiene que ver también con eh, la paciencia. ¿Qué satisfacciones te ha dejado tu desempeño musical? Muchísimas, digamos el hecho de que yo pueda estar en este momento tocando en una iglesia es una satisfacción para mí, no por el hecho de tocar en una iglesia, sino por el hecho de hacerlo para Dios, que es lo que a mí me interesa. Esa es una satisfacción muy grande porque recuerdo que cuando yo empecé en la iglesia solamente sabía algo de canto y después ya con el tiempo y estudiando bastante fue que pude tocar la guitarra y es una satisfacción muy grande eso. ¿Y tienes algún consejo para las personas que quieren dedicarse a la música? Yo creo que el consejo principal para una persona que quiera dedicarse a la música como tal es ser muy fuerte porque hay algo muy cierto y es que ser fuerte y valiente, por decirlo así, porque vivir de la música es complicado, vivir de la música no es fácil, tal vez hay unas personas que se les facilite por X o Y razón más, pero como tal, vivir de la música nadie vive, la gente vive es de lo que componen. La gente y los artistas viven es de lo que ellos componen y es algo que una vez me compartió alguien que admiro mucho y tiene razón. Entonces el consejo que yo le doy a alguien que quiera dedicarse a la música es que sea paciente, que también tiene que entrar ahí como como las otras preguntas, que se dedique 100% a esto porque uno tiene que dedicarse a su instrumento. Me hablo a mí mismo porque yo tengo que estudiar todavía muchísimo y me falta mucho para lo que yo quiero llegar a ser y, y sentir lo que hace. Yo creo que es más fácil, uno no puede explicar la música, sino uno tiene que sentir la música, porque es música. Eso es todo. Muchas gracias. Ah, listo.
Claro, digamos que detrás de esta canción hay eh, una, una cantidad de sucesos que pasaron en mi vida y bueno, la historia es un poquito larga, pero es una canción que compuse... Me equivoqué. ¿Y te gustaría cantarnos alguna canción tuya? Sí, claro. Esta canción, detrás de esta canción hay varias situaciones que pasaron en mi vida, pero principalmente esto nació, partió de, de mirar a Jesús como lo único que yo tengo o lo más valioso que hay en la vida de cada persona y en mi vida. Entonces, la canción dice más o menos así. Puedo estar callado con mi mirada en ti he confiado. Tu presencia es mi vivir, sé que tu amor ha estado. Tú sigues siendo Dios, yo te amo. ¿A quién miraré sino a ti, Jesús? ¿A quién correré sino a ti? ¿En quién confiaré sino en ti, Señor? Eso es. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes y ya. You and me, we've made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but I prove in a way it hurts. For months on end I had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know where you